Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se origina a partir de la detención arbitraria de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes fueron acusados del homicidio de una regidora en el Estado de México. Este caso expone las fallas del modelo de justicia penal mexicano, como el uso excesivo del arraigo y la prisión preventiva, ya que éstas se convierten en una violación a derechos humanos en razón de que las víctimas permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. La regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, fue asesinada en la noche del 5 de septiembre del 2001. De acuerdo con testigos, la funcionaria llegó a su domicilio en su automóvil, quien al descender de él fue asesinada a tiros por un grupo de individuos vestidos de negro, que de forma inmediata se dieron a la fuga. El 25 de febrero de 2002 fue detenido en la Ciudad de México Daniel García Rodríguez por policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes lo trasladaron a rendir declaración ante el Ministerio Público en relación con el homicidio de la regidora. Ese mismo día fue interrogado y fue decretada una medida de arraigo, por lo que fue privado de su libertad por 47 días hasta el 16 de abril del 2002, fecha en que se fue emitido el auto de formal prisión por los delitos de extorsión, fraude, delincuencia organizada y homicidio calificado. El 25 de octubre de 2002 fue detenido Reyes Alpizar Ortiz por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes lo trasladaron a rendir declaración ante el Ministerio Público en relación al homicidio de la regidora. Ese mismo día fue interrogado y se decretó una medida de arraigo en su contra que se prolongó por 34 días, hasta el 30 de noviembre de 2002, fecha en que fue emitido el auto formal de prisión por los delitos de homicidio calificado, cohecho y delincuencia organizada. El proceso penal de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz iniciaron mediante los autos formales de prisión por el juez penal en el año 2002. Las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años. El 23 de agosto de 2019 salieron del penal sujetos al sistema de rastreo y localización para continuar el proceso en libertad. El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años. Esa decisión de primera instancia fue impugnada y se encontraba pendiente de resolución al momento de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias por hechos de tortura en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz fueron denunciadas por haber sido sometido a maltratos severos durante el arraigo con el objetivo de obtener sus confesiones en relación con el homicidio de la regidora. Las denuncias fueron tramitadas en el proceso penal y ante instancias nacionales e internacionales. Lo extraordinario de este caso es la duración de la prisión preventiva, ya que las víctimas permanecieron en prisión preventiva desde el año 2002 hasta 2019, sumando 17 años de encierro sin una sentencia firme. Debido a la demora injustificada y la falta de garantías en México, el caso llegó al sistema interamericano. En febrero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió petición de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. En mayo de 2021, la Comisión remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras constatar las violaciones persistentes. En enero de 2023, la Corte Interamericana emite su sentencia.
En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley, a la integridad personal, por violación al principio del plazo razonable, a la regla de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, por la violación del derecho a las garantías judiciales. En la sentencia se señala sobre la figura del arraigo, indicó la Corte que por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resulta contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que viola el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva a ser oído y a la presunción de inocencia. Sobre la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su sentencia que es contrario a la Convención, ya que no se menciona las finalidades de la prisión preventiva ni los peligros procesales que busca evitar, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo que, al mantener por más de 17 años a las víctimas en prisión preventiva, se vulnera el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de la inocencia, a la igualdad y no discriminación. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación: en investigación y justicia, concluir la causa penal en contra de las víctimas, investigar, procesar y sancionar a los responsables de la tortura, investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos. En garantías de no repetición, se determinó reformas legislativas. El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. Capacitar sobre la prohibición de la tortura y métodos de investigación. En medidas de satisfacción, realizar las publicaciones de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional. En medidas de rehabilitación, brindar de forma adecuada el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas. Asimismo, el Estado pagará las cantidades por concepto de daños materiales, inmateriales, así como las costas y gastos. El caso García Rodríguez deja claro que no se puede combatir el crimen cometiendo otros delitos desde el Estado. Como enseñanza central, establece que la prisión preventiva no puede ser la regla, sino una excepción extrema, y que el arraigo es una figura incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, por ser, en esencia, una detención para investigar y no una investigación para detener. Te invito a que leas la sentencia. Puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.